A veces nos ponemos el enfoque más en el carisma, en cómo esa persona habla, cómo se proyecta, cómo dirige a los demás, pero poco a veces se pone énfasis en el carácter de la persona. Y el carácter está definido por las emociones que nosotros demostramos o el dominio propio que nosotros tenemos de esas emociones. Muchas personas dicen, Dios me dijo que va a restaurar mi matrimonio, pero entonces me voy a quedar aquí hasta que ella me busque. En lugar de decir, ok, entonces voy a procurar hacer algo porque Dios me dijo y Dios va a respaldar eso y yo voy a hacer mi parte. Y cuando yo comienzo a ver, Señor, ¿por qué al otro le diste? ¿Por qué a mí no me has dado? Y comienzo a cuestionar a Dios, amargura dentro de mi corazón. A mí me pasó. Algunos piensan que Dios les dijo y mañana va a suceder. Muchas veces yo he entendido que Dios nos muestra cosas no porque las va a hacer mañana o pasado, sino es para sostenernos cuando venga la duda y toda la oposición, pero de que va a llegar, pero toca ser paciente. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Toda Luz. Mi nombre es Steve y voy a estar durante los próximos minutos conversando sobre un tema de liderazgo que los va a ayudar a ustedes a liderar mejor aquello en donde Dios los ha colocado, ya sea en tu familia, en tu iglesia, en tu negocio o cualquier organización, lo que sea que Dios puso en tus manos. Dios quiere que lideres mejor porque tiene grandes sueños para ti y para aquellos que te ha llamado a servir. Así que hoy tengo un invitado muy especial. Él es pastor de una iglesia en Dallas que se llama Iglesia Casa de Dios Cielos Abiertos, de origen puertorriqueño, y quiero darle la bienvenida aquí a mi amigo Juan Cáceres. ¿Cómo estás? Hey, muy bien. Qué bueno tenerte aquí. Oye, gracias por tenerme aquí. Qué bendición poder estar en este programa, nuevo programa, ¿verdad? A Toda Luz. Así es. Es una bendición y sé que está haciendo de bendición para muchas vidas y con esta producción de esta. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y poder compartir de las cosas que has aprendido liderando en la iglesia, pero también en otras áreas de la vida. Y de eso vamos a estar hablando. Pero antes de entrar en materia, cuéntame 2 o 3 cosas quizás de ti como persona para que la gente sepa más quién es Juan Cáceres. Bueno, soy papá. Tengo 2 niños. Uno se llama Juan Diego, el otro Mateo, uno de 12 años, el otro de 9. Casado con mi esposa amada, Amy Rivera, y juntos hemos tenido estos 2 niños y tenemos una hermosa familia. Y adicionar a eso, pues nos gusta el béisbol, toda la familia. Yo era del equipo de los Yankees, pero al mudarnos a Dallas me hicieron Rangers. Me compraron la camisa y me la pusieron. Todos en mi casa me hicieron Rangers. Y nos gusta ir al parque, nos gusta divertirnos y pasarla en familia, ver películas y todas esas cosas. Estuve en el ejército, serví aquí en los Estados Unidos en la Infantería de la Marina por casi 5 años y tuve la oportunidad, estando en el ejército, viajar a muchos lugares y estar en embajadas y todas esas cosas. Nos gusta viajar también. A mi esposa le encanta viajar, pues se desconecta. Son varias de las cosas que nos gusta hacer, y más que nada en familia, en este tiempo ya que nuestros niños están pequeños. Excelente. Y también juegas pickleball. Jugamos pickleball. Sí, se te olvidó eso, lo más importante. Bueno, tú me introduciste al pickleball. Exacto. Y ahora en nuestra casa, nuestra iglesia, ¿verdad? El grupo de caballeros que tenemos después de un viaje que hicimos a Chiapas a ministrar. Exacto. Ahora todo hay una, como le decimos nosotros los puertorriqueños, hay una fiebre de pickleball. Hay una fiebre de pickleball. Y estamos ahí. Hasta mis niños, te tengo que decir, mi niño Juan Diego ahora está en torneos jugando en su escuela, y de verdad que está también en eso de pickleball. Y él es muy competitivo, está en eso. Si alguien nos está viendo y dice, ¿qué es pickle? ¿Qué? Contáctenme. Yo les voy a decir qué vamos a hacer con eso. Pero bueno, entrando en materia, entonces estamos hablando de temas de liderazgo, y yo quisiera preguntarte a ti para empezar, ¿cuán importante para ti es crecer como líder y también para alguien que está pastoreando una congregación aprender, crecer en su liderazgo? Bueno, alguien dijo una vez que algo sucede o algo no sucede si no hay una persona que lo pueda motivar o pueda hacer que suceda, ¿sabes? Las cosas en la vida suceden en una organización, en un negocio, en una iglesia, en una comunidad, cuando hay alguien que se levanta para mover una causa que quizás estaba afectando a muchos, pero alguien respondió y movilizó, y eso se le puede llamar un líder, es alguien que influencia. Eso es importante, el liderazgo, y ahí pienso yo, después de una relación con Dios, si vamos a ver de un pastor o un líder de un ministerio, todo lo demás, pienso yo que después de esa relación hay 3 áreas que son muy importantes en el liderazgo. Y número 1 es relación, porque tenemos relaciones. El liderazgo tiene que ver con personas. Número 2 es alimentar a otros. Como pastores tenemos que alimentar a los demás, llevar una comida espiritual, llevar una palabra constantemente. Y número 3 es su liderazgo, es como tomar decisiones, es como guiar a otros, es como uno liderar a otros también para liderar a otros. Esas son cosas importantes, porque yo creo que toda organización crece o se destruye
por el liderazgo. So, depende si hay un líder que es efectivo y sobre todas las cosas tiene un corazón sano y está emocionalmente bien, que eso es algo que mucho tiempo atrás no se hablaba, porque cuando se hablaba de estar emocionalmente sano, quizás lo hacían referencia a otras cosas psicológicas y todas esas cosas, pero en realidad tenemos que buscar tener un corazón sano y estar emocionalmente bien para entonces ser efectivos en lo que hacemos y no herir a otros. Y eso que está diciendo es muy importante, porque cuando hablamos emocionalmente sanos, conocemos y hemos visto tristemente casos de personas en puestos de liderazgo, incluso a nivel pastoral, que por heridas del pasado o por problemas que quizás tenían en su familia, los traen a su iglesia y toman decisiones equivocadas, que aunque amaban a Dios y eran personas que buscaban a Dios, pero emocionalmente estaban frágiles o estaban mal, deprimidos, etcétera, y eso los llevó a tomar decisiones fatales, que acaban con un matrimonio, acaban con una iglesia, acaban con muchas cosas. Entonces, eso es muy importante y a veces puede ser un tabú. Y algunos también piensan que lo único que nos debemos preocupar si estamos en el ministerio es de aprender más de la palabra de Dios, pero la verdad es que eso es muy importante o lo más importante, pero hay otras cosas que van alrededor, que van a darte una plataforma segura para ejercer un liderazgo que te ayude a avanzar y que te ayude a crecer. Y eso es lo que creo que ahora finalmente estamos viendo y que pastores como tú lo están comprendiendo, de que necesitamos crecer en otras áreas teniendo la palabra de Dios como el centro y nuestra relación con Dios como el centro, pero hay cosas que se necesitan para liderar bien una iglesia. Eso es así, tenemos que sanar. Alguien dijo una vez que las cosas saludables crecen, pero las que no están saludables crecen. Un niño desnutrido se va a enfermar o una persona desnutrida se va a enfermar. Y espiritualmente y emocionalmente a veces no buscamos crecer, especialmente cuando estamos en esto, el pastorado, el liderazgo. A veces nos ponemos el enfoque más en el carisma, en cómo esa persona habla, cómo se proyecta, cómo dirige a los demás, pero poco a veces se pone énfasis en el carácter de la persona. Y el carácter está definido por las emociones que nosotros demostramos o el dominio propio que nosotros tenemos de esas emociones. Las emociones no son malas, pero nos van a dictar qué está pasando en nuestro corazón. Si me enojo, si hay ira, si estoy pasando por algo, debo de evaluar por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, sintiendo lo que estoy sintiendo. Y si yo no trabajo en eso, ahí es donde mi corazón se daña y emocionalmente no voy a estar mal, entonces voy a herir a otros. Un corazón herido hiere a otras personas. Y ahí es donde comienza a haber división, contienda, ahí es donde la organización comienza a destruirse. Y es ahí donde constantemente, la palabra lo dice de otra manera, escudriñemos nuestro corazón. Lo que Dios está diciendo es, mira a ver cómo estás, si estás bien emocionalmente, busca ser sano, busca ser renovado. Y yo pienso que es bien clave eso, constantemente nosotros para ser efectivos en esas tres áreas, liderando, alimentando a otros y teniendo relaciones sanas para poder guiar y cubrir a la gente que Dios ha puesto delante de nosotros. Así es. Y es que liderar tiene muchos desafíos de todo. Hay desafíos financieros que van a llegar cuando estás liderando una organización. Hay desafíos con personas, con familias. Tú amas a las familias, amas a las personas, suceden cosas. Hay desafíos también en el entorno, ¿no? Hay oposición, hay situaciones que a veces no te dejan avanzar. Siempre estamos llenos de desafíos y como líderes debemos aprender a lidiar con eso. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿algún desafío que particularmente te representó un grado de fe que te retó a crecer o que tal vez te hizo dudar, pero cómo lo lograste superar o cómo lo lograste manejar para seguir avanzando? Mira, pueden haber muchos desafíos porque en todos estos años pues siempre hay montañas que vienen que son para hacernos mejor, porque Dios siempre va a poner retos para escalar y seguir avanzando. Pero en mis comienzos un gran desafío fue donde llevábamos apenas unos meses o un poquito más de un año, podemos decir. Y esta familia llegó, esta joven, madre soltera, con 4 niños, y tenía un gran problema. Y ese problema era donde ella estaba, tenía una acusación, su residencia estaba en peligro, su esposo no estaba, y ella estaba sola en todo esto, y estaba a punto también de perder su apartamento. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? No tenemos las finanzas, no tenemos los recursos, estamos empezando la iglesia y llega esta persona que está bien necesitada. Y te digo que por una noche no dormí pensando en qué vamos a hacer. Y yo simplemente la invité a la iglesia, le dije, pues mira, ven el viernes en la noche porque vamos a tener una vigilia. Y ahí Dios hizo un milagro, donde vino una persona sin saber lo que estaba pasando, nos visita por primera vez, y dice, yo siento de parte de Dios ayudar a una persona financieramente.
Y ¿sabes cuál era la persona? Era esa la que estaba pasando por esa situación. Entonces, él dio una ofrenda donde se le pudo pagar la residencia que le iba a perder, donde se pudo pagar la infracción que tenía, que podía ir a la cárcel, y ella tenía 3 niños. Wow. La renta que iba a quedarse en la calle. Y no solamente eso, hasta su vehículo estaba a punto de perderlo. Cuando eso sucedió y yo vi la mano de Dios, pude entender que yo no era Dios. Y pude entender que como líder espiritual o en el liderazgo, la mayor cosa que yo tengo que aprender es a confiar a Dios, porque yo soy alguien que representa al pueblo delante de Dios y no a Dios delante del pueblo. Entonces a veces nos pasa como Moisés en el liderazgo en la iglesia, donde estamos ahí sentados tratando de resolver los problemas de todo el mundo, y lo primero que tenemos que hacer es aprender a confiar en que si Dios nos llamó, sea para una iglesia, un negocio, un ministerio, lo que sea, Él es la primera respuesta que debemos buscar y Él nos va a ayudar en el proceso. Y claro, lo más que aprendí fue a confiar en que si Él me llamó, Él nos va a respaldar y nos va a ayudar. Así es, y lo has experimentado. Yo he sido testigo también de retos importantes que has tenido y cómo Dios los ha respaldado y los ha sostenido. Y ya que estamos tocando ese tema, me gustaría mencionar eso porque recientemente vimos cómo tenían un reto de un lugar más amplio, de un lugar más grande. Sé que se terminaba un contrato donde estaban y parecía que no había opciones. Sin embargo, había una confianza en algo que Dios había puesto en sus corazones. Y después de un proceso, eso se hizo realidad. Cuéntame algo de lo que pasó y lo que aprendiste, principalmente lo que aprendiste en ese proceso. Sí, mira, hace unos meses atrás el Señor hizo un milagro excepcional, ¿sabes? Nosotros estábamos en un edificio que eran 10,000 pies cuadrados alrededor. Y ahora estamos en un edificio que tiene 94,000 pies cuadrados. 10 veces más. 10 veces más, que acumula, que caben más de 2,000 y pico, casi 3,000 personas en ese lugar. Y el otro lugar eran unas cientos de personas. Y entonces obtuvimos ese lugar sin dinero. Dios abrió una puerta, nos dieron la llave y nos dijeron, aquí está para que hagan ministerio. Y tú sabes que en el ambiente donde nosotros vivimos y aquí en esta área donde estamos, pues toda la propiedad han subido, el real estate y todas esas cosas. Y hace 2 años, antes de obtener eso, Dios nos habló. Nosotros estábamos buscando ese lugar. Dios nos habló y nos dijo, quiero que busquen este lugar. Es un templo que estaba vacío, abandonado por 5 años. Y cuando nos habla de eso, nosotros decimos, Señor, ¿tú estás seguro? O sea, a veces Dios nos habla, pero aún así nosotros cuestionamos lo que Dios nos dice. Y en todo ese proceso, Dios nos confirma, oramos, ayunamos y Dios nos confirma, porque era un lugar de una gran organización que nosotros no conocíamos, nosotros para llegar ahí. Pero como Dios nos habló, comenzamos a tocar la puerta y estuvimos 2 años hablando y nos decían, no, el lugar va a ser demolido, hay otros planes, todo lo demás. Ustedes saben cuántas personas nos han dicho que Dios les ha hablado. Y yo les decía, pero Dios a mí me habló y nos habló a nuestra iglesia. Y después de ese proceso de hacer relación y todo, hace unos meses atrás, nos dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a dar el lugar. Un lugar que tenía propuestas millonarias. Y nosotros sin dinero, solamente con una palabra de Dios. Y en medio de todo este proceso, ahora estamos ahí, la iglesia está creciendo, cosas extraordinarias están pasando. Después de estar ahí, no estamos pagando renta. Espero que siga así. Y la idea es que Dios nos dijo que el lugar va a ser nuestro. Estamos orando, Dios lo va a entregar completamente. Pero después de todo este proceso, lo que he aprendido es que cuando Dios habla y nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él, realmente Él lo va a hacer si confiamos y tenemos esa fe, sin importar lo que otros digan, porque no te digo que quizá en momentos vino duda, quizá en otro momento vino personas a decirnos cosas que nos trataban de desalentar. Pero por encima de las cosas, poner nuestra mirada en el Señor y que Él va a llegar en el justo momento. Y que no nos afanemos, porque en el lugar donde estábamos antes, alquilado, el contrato se nos iba a acabar y íbamos a sentir que nos íbamos a quedar en la calle. Si algo Dios me ha enseñado es no te afanes, trae todas tus peticiones en ruego y oración y yo me voy a encargar de eso. Simplemente ten paz, ven con acción de gracias. Y he visto la mano de Dios y la iglesia se ha regocijado y ha sido una fe compartida, porque toda la iglesia se ha contagiado con esto, toda la congregación. Y realmente hemos aprendido a confiar y a tener fe de que si Dios habla, y quiero decirle a las personas que me están viendo, si Dios te dio una palabra, quiero dejarte saber que confía. Si Dios habló, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Así es. Lo que tenemos es que dejar de mirar a diestra y siniestra y enfocarnos en Él y Él nos va a ayudar. Hay muchas cosas de lo que dices que hay tantas cosas que aprender, ¿no? Y mientras tú lo vas diciendo y mientras yo veo también las cosas que Dios me ha enseñado y los retos que hemos superado, tan importante es que si Dios nos habló, tener la confianza en eso, porque todas las voces del ruido alrededor nos van a hacer dudar.
pero mantienes tu confianza en Dios. Pero lo otro es que tienes que ser paciente porque mira, pasaron 2 años, algunos piensan que Dios les dijo y mañana va a suceder. Muchas veces yo he entendido que Dios nos muestra cosas no porque las va a hacer mañana o pasado, sino es para sostenernos cuando venga la duda y toda la oposición, pero de que va a llegar, pero toca ser paciente. Y tercero es que ustedes se pusieron a hacer también algo. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Si Dios te dijo por aquí, vamos a hacer algo en esa dirección y vamos a llegar hasta donde nosotros podemos y lo demás ya le corresponde a Dios. Pero ¿cuántas veces yo he visto que personas dicen, bueno, Dios me dijo, entonces lo va a hacer y me quedo de brazos cruzados? ¿Verdad? A muchas personas dicen, Dios me dijo que va a restaurar mi matrimonio, pero entonces me voy a quedar aquí hasta que ella me busque, en lugar de decir, ok, entonces voy a procurar hacer algo porque Dios me dijo y Dios va a respaldar eso y yo voy a hacer mi parte. Entonces, creo que eso es algo que también puedo ver en eso, que es una gran lección. Steve, me has traído a la mente algo bien importante porque en ese momento cuando Dios nos habló, ayunamos, nos confirmó todo. Dijimos, ok, Señor, ya oramos, tú hablaste, pues, entregarnos el lugar. Entonces llamamos y nada pasaba. Y en todo el proceso, cuando nos dijeron que no, dijimos, pues, Señor, ya nos dijeron que no, así que serás tú el que estás hablando, porque nos dijeron que no. Y en todo eso Dios nos da una palabra y nos da Isaías 52, versículo 2, donde dice, sacúdete el polvo, levántate, toma el lugar de honor y suelta las ataduras de tu cuello. Y cuando yo comencé a buscar la traducción de lo que eso significaba, en parte de esa traducción, una de las cosas que dice, determínate y haz que suceda. Entonces, la enseñanza más grande que pude obtener, o una de las enseñanzas más grandes, fue que tenemos que ser determinados en lo que Dios habla. Y tenemos que ponerle acción, haz que suceda. Y a veces estamos esperando que sea Dios el que haga todas las cosas. Y quiero decirte, si Él ya habló, ya Él hizo su parte. Porque cuando Él da una palabra, Él va a hacer que todo se alinee a favor de eso. Pero tenemos que determinarnos nosotros, porque la fe se determina. Y tenemos que determinarnos para que suceda con trabajo, con obra, con esfuerzo, porque ha tomado esfuerzo, ¿sabes? Cuando nos dieron el lugar, ya Dios nos entregó la llave, pero por meses estuvimos restaurándolo, renovándolo. Era un lugar que estaba por 5 años abandonado, pero tuvimos que determinarnos y accionar. Y de hecho, antes que nos dieran el lugar, hicimos una campaña con la iglesia diciendo, vamos juntos a la conquista. Y le dijimos a la iglesia, tenemos un lugar, es de nosotros, por fe caminamos. Y toda la iglesia, y gente me pregunta, ¿pero ya le dieron el lugar? Yo le decía, sí, ya nos lo dieron, porque ya Dios habló. Pero todavía la compañía o la organización no había dicho que sí. Hay que ser determinado y hay que tomar acción. Y creer que si Dios lo dijo, hasta que suceda, no sueltes la palabra. Así es. Quiero hacerte una pregunta personal. Como líder, obviamente estás en un momento de tu ministerio donde la iglesia está creciendo. Cuando todo crece, pues también aumentan las presiones, los problemas, las responsabilidades. Así que la carga de trabajo puede aumentar fuertemente. ¿Cómo tú mantienes un balance en tu vida espiritual y el trabajo que haces y lo que te exige el ministerio? Pero ¿cómo haces para no desbalancearte y no dejar que te arrolle el trabajo y la cantidad de cosas que te exige el ministerio? Yo creo que algo clave en nuestras vidas, sea en un trabajo, un negocio, en un ministerio, algo clave en nuestra vida es tener las prioridades claras. Porque cuando llega, Dios abre una puerta, Dios te pone una plataforma, Dios te bendice, Dios te da un trabajo. Las prioridades pueden cambiar y nunca deben de cambiar. Y nuestra prioridad número uno debe ser cuidar nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Dios. Vemos cuando Pedro en la Escritura, cuando estaba con Jesús, estaba dispuesto a morir por él, pero después que pasó lo que pasó y él iba siguiéndolo de lejos, terminó negándolo. Entonces terminó en el fuego contrario. Pues, ¿qué sucede? Si nosotros perdemos nuestra relación y nuestra intimidad, que debe ser la prioridad número uno, y no buscarlo simplemente para pedirle, lo cual yo creo, yo le oro a Dios, Señor, entrégame esto, dame lo otro, porque de Él dependo, pero simplemente para deleitarnos. La palabra dice, deleítate en Jehová y te concederé todas las peticiones de tu corazón. Mantener las prioridades claras, Dios, tu esposa, si eres casado, tu esposo, tus hijos. Y luego en el ministerio también entender que hay gente que Dios ha traído a tu vida, que hay un equipo de trabajo, que puedes confiar en ellos, que mientras tú haces lo que te toca a ti, Dios los trajo a ellos para hacer lo que les toca a ellos. Y a veces nosotros como líderes, aún en una empresa, en una iglesia, nos afanamos y nos cargamos tanto porque pensamos que tenemos que hacerlo todo. Dios va a traer la gente correcta para ayudarnos y Dios va a traer el equipo correcto. Porque igual que tú, ellos también tienen un llamado, una gracia, un favor, que Dios va a permitir que a través de ellos esa unción y esa gracia se manifieste para que juntos puedan edificar. Cuando entendemos eso de que Dios ha traído gente que son parte del equipo, que no eres tú una persona, no eres Elías en la cueva,
que hay un equipo y no pierdes las prioridades, vas a ser efectivo en ese balance y vas a poder mantenerte enfocado sin perder lo que es el descanso, la familia y sin perder de perspectiva lo que Dios nos mandó a hacer. Es impresionante. A mí, si te soy sincero, me duele ver a muchos líderes que son gente buena, pero que yo los veo quemados, agobiados por el trabajo en el ministerio. Y tienen buenas intenciones, pero el tener prioridades desordenadas probablemente los ha llevado a que están en una situación donde emocionalmente, espiritualmente, todo están quebrados. Y yo creo, y esto es una lección que tenemos que aprender todos, porque todos pensamos que haciendo más vamos a asegurar el buen funcionamiento de nuestros ministerios o nuestras empresas, por ejemplo. Pero en el momento que violamos el orden de Dios, todo lo demás se arruina. En algún lado va a saltar un problema y se va a arruinar algo, porque dice la palabra que la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Cuando nosotros buscamos hacerlo a nuestra propia forma, siempre se va a añadir algo malo en algún lado, algo, o se te arruina el matrimonio, o se te arruinan los hijos. Entonces, yo quiero invitarlos a los que nos están viendo. Este consejo que nos acaba de dar Juan es tan vital, que tengamos las prioridades en orden. Si nosotros ponemos a Dios primero, nuestra familia en orden, el ministerio va a estar bien, porque tú vas a estar lo suficientemente saludable espiritual, emocionalmente, para liderar bien ese ministerio. Pero si lo hacemos al revés, es muy triste, pero muchos están tirando la toalla precisamente por eso. No sé si tú en algún momento has pasado una circunstancia donde te sentías así, quemado, agobiado, y cómo lo lograste superar, o qué consejo también le puedes agregar a alguien que está en esa situación. Mira, gracias a Dios, una de las cosas también que nos va a ayudar a mantener ese balance es rodearte de la gente correcta. Gente que te cubra, gente que te dé el consejo, gente que ha pasado procesos, gente que tú puedes confiar, donde tú puedas abrir tu corazón y ser vulnerable. En este tiempo es bien difícil ser vulnerable, o muchas personas porque algún día fueron heridos o nunca tuvieron la confianza. Y tenemos todos, no importa quién sea, tenemos que ser vulnerables en la vida y tener a alguien de confianza donde vemos que esté dando los frutos. ¿Cómo sé que puedo ser vulnerable? Esa persona va a dar frutos del Espíritu Santo, va a haber amor, va a haber paz, va a haber... si yo veo que esa persona da el fruto del Espíritu Santo y ha pasado por el proceso y hay una paternidad de su vida o un consejo, yo debo de cogerlo. Eso me va a ayudar. Entonces, gracias a Dios, no he experimentado, sí me he cansado porque todos nos cansamos, pero no he experimentado ese punto de burnout. Donde puedo decir, ya no quiero tirar la toalla. Porque he tenido esos blinderos, como podemos decir, donde ha habido gente que me cuestiona, me pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposa? Le preguntan a mi esposa, ¿cómo está ella? Y le preguntan, ¿cómo está Juan? Exacto. Y si alguien no va a mentir acerca, va a ser tu esposa. Exacto. Tú puedes decirle, oh, yo estoy bien, pero tu esposa va a decir, no, él no está bien. Él está haciendo esto y esto. Exacto. Tener esas personas nos va a ayudar. Y uno de los consejos que yo puedo decirle a las personas es, para evitar ese burnout, es deleitarse en el Señor. O sea, si tú dejas de deleitarte en la presencia de Dios y dejas ese tiempo, va a llegar y pones tu mirada en otras cosas, te vas a desenfocar y entonces vas a terminar haciendo las cosas por tu fuerza. Tú dijiste algo bien clave, dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo tengo que buscar su bendición en todo, y para buscar su bendición en Él en todo, tengo que caminar con Él. Alguien me dijo una vez este consejo donde estaba el punto del burnout y no se va a dar cuenta, porque la gente que está burnout no se da cuenta que está burnout. Exacto. Y me dijo, Dios un día le dijo lo siguiente, le dijo, estás desgastándote y no permites que yo trabaje en la obra que estoy haciendo en ti, porque tú estás trabajando en mi obra. Entonces, muchas veces nosotros, porque estamos trabajando en la obra de Dios, pensamos que estamos haciendo algo tremendo, pero no estamos permitiendo que Dios trabaje en la obra que está haciendo para nosotros. Y yo quiero darle un consejo a todos los que nos están viendo. Para Dios es más importante la obra que está haciendo en tu vida que la obra que estás haciendo para Él. Porque si no estamos bien haciendo la obra que estamos haciendo para Él, sabes que la obra va a terminar mal. Dios está más ocupado, o su deseo es que tú estés bien, que tú y yo estemos bien. Entonces no podemos enfocarnos tanto en la obra de Dios sin perder de perspectiva la obra que Dios está haciendo en nosotros. Exacto. Yo creo que si nosotros tenemos esa perspectiva de que Dios siempre está trabajando en nosotros para renovarnos, para restaurarnos, para edificarnos y para tener una relación con nosotros como hijos, vamos a estar bien. Exacto, increíble, eso está muy bueno. Pensando en
pastores y líderes jóvenes que están empezando o aspirando a ser pastores, ¿qué consejo le darías para que desde un inicio tengan una buena base que los ayude a correr esta carrera que es de largo plazo? No es una carrera corta, es larga. ¿Y cómo dirías tú que los puedes ayudar para que inicien bien y se mantengan a lo largo del tiempo siendo efectivos, estando saludables y enfocados en lo que Dios les mandó a hacer? Mira, 70% de los pastores en el pastorado en este tiempo se sienten solos. Muchos de ellos se sienten solos, quieren renunciar y no quieren terminar, como tú dices, la carrera que Dios los mandó a hacer porque están agotados, están quemados. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el pastorado es entender que antes de ser pastores somos hijos. Y a veces nuestra identidad en el liderato o en el caminar se refleja en que soy pastor. Pero mi identidad principal no está en que soy pastor, mi identidad principal es que soy hijo. Y si yo me mantengo en esa relación como hijo con Dios primeramente, entonces voy a entender que de ahí nace mi ministerio. Mi ministerio no nace de que fui a un instituto, de que ahora tengo un título, de que tengo una congregación. No, mi ministerio nace de mi relación como hijo con Dios. Que eso fue lo que, si miramos, el hijo pródigo, el que se quedó fuera de la fiesta, que era el que vivía en la casa, eso fue lo que perdió. Se le olvidó que él era hijo. Y estaba más enfocado en el trabajo que estaba haciendo y le dijo, pero es que yo te he servido y tú nunca has hecho una fiesta así para mí. Entonces a veces puede entrar amargura a nosotros en el pastorado porque decimos como Elías, yo estoy solo, yo soy el que estoy sirviendo aquí, mira a todos los demás. Y nos cansamos, nos sentimos agotados, nos sentamos que estamos llevando la carga solos porque perdemos esa perspectiva de que antes de ser pastor soy hijo. Y lo otro es que antes de ser pastor soy esposo, soy padre. Exacto. Soy amigo, tengo gente con la que Dios trae para llenarme, para ayudarme, para alimentar mis emociones, porque tenemos necesidades emocionales. Antes de eso, mi identidad no está basada en que soy pastor. Lo que yo hago no lo hago porque soy pastor, lo que yo hago lo hago porque soy hijo. Si queremos terminar bien la carrera en nuestra fe, lo primero que tenemos que entender es que somos hijos de Dios. Y de ahí es que nace todo lo demás. Y mientras yo me mantengo en eso, voy a durar en todo, porque tú nunca te retiras de tu llamado. Exacto. Tú te puedes retirar de un trabajo, pero del llamado de Dios no te puedes retirar. Quizás puede en diferentes temporadas lucir de diferentes maneras, pero lo que Dios quiere hacer contigo es hasta que Él venga o nosotros nos vayamos con Él, porque siempre hay un propósito para nosotros mientras estemos aquí. Excelente. Y si hay pastores también, porque después de escuchar la historia de lo que Dios hizo en el caso de ustedes con la iglesia y esa provisión sobrenatural que Dios les dio, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con obediencia y confianza, pero también tiene que ver con el propósito que Dios tiene con ustedes. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien y tú caminas en esos pasos que Dios te va mostrando, entonces Él va poniendo los recursos que vas a necesitar para llevar a cabo eso. Algunos siento que se sienten frustrados porque quizás no tienen ese templo que tiene otro o no tienen estos recursos y aquello. Y puede entrar frustración, puede entrar desánimo. ¿Qué le dirías a aquellos que quizás están luchando y que no han logrado ver esa puerta abierta, que no han logrado ver un templo o las finanzas o los líderes y que dicen, Dios, pero ¿por qué a mí no me llega? ¿Por qué yo no logro hacer esto? ¿Qué viene a tu corazón que podríamos decirles? Mientras me hablaba venía a mi mente lo siguiente: el propósito de Dios siempre prospera, siempre prevalece y siempre va a proteger. ¿Sabe? Cuando Esdras iba a salir de la tierra de Babilonia, salió con un propósito. Pero imagínate, iban a edificar un templo y ¿cómo lo iban a hacer si estaban saliendo de la esclavitud? Pero Esdras dijo tres cosas. Dijo, oró y no pedí nada porque no quiero que se lleve la gloria el rey. Entonces él oró a Dios y él dijo, la mano de Jehová esté con nosotros para prosperarnos, para darnos dirección y para pelear por nosotros. Entonces, Dios nos va a dar dirección cuando caminamos el propósito. Dios nos va a prosperar y Él va a pelear, nos va a defender. Entonces, ¿qué le puedo decir a los que están ahí? Que Dios bendice lo que Él habla. Exacto. ¿Sabe? Hay tres cosas importantes en la vida de un creyente y de todo líder. Es que escucha, cree y obedece. ¿Sabe? Si tú realmente escuchaste la voz de Dios, créele a Dios. Y obedece lo que Dios te está diciendo y vas a ver la provisión de Dios obrando en tu vida.
¿Que van a venir desafíos? Sí, pero a la medida que nosotros trabajamos en nuestro corazón, porque una barrera para que Dios, o para que nosotros recibir la bendición de Dios, una barrera es la amargura. Y cuando yo comienzo a ver, Señor, ¿por qué al otro le diste? ¿Por qué a mí no me has dado? Y comienzo a cuestionar a Dios, amargura dentro de mi corazón. A mí me pasó. Y te puedo contar rapidito que una vez yo vi que le dieron un templo a alguien. Y yo dije, Señor, le diste un templo de 2 millones a esta persona y yo lo que te estoy pidiendo es una cantidad pequeña para remodelar esta y no me la has dado. Y empecé a llorar. Y Señor, me molesté con Dios. Y yo, no me has dado eso. Y luego, ¿qué pasó? Pasaron los días y un día estoy leyendo los Salmos y Dios me habla y veo el Salmo 86, si no me equivoco, donde está Asaf, el salmista, y dice el salmista, estaba quejándose porque veían cómo los impíos prosperaban y Dios no lo prosperaba a él. Y después Dios le habla y le dice, hay amargura en tu corazón, porque yo me encargo de ellos, pero también me encargo de ti. Así que no te preocupes por ellos, preocúpate por mi relación contigo. Y entonces Dios me habló y me dijo, ese eres tú. Y yo me tiré de rodillas, le pedí perdón, me arrepentí, le dije, Señor, perdóname. Debí de regocijarme cuando le diste aquello, porque quizás no ha llegado de la misma manera o como yo esperaba o la misma cantidad, pero el mismo Dios de aquel es mi Dios. Y cuando me arrepentí, Dios me habló y me dijo, ahora voy a orar, pero no va a ser de la misma manera. Exacto. Y después pude ver la mano de Dios y me dio todo lo que necesitaba. Y ahora he visto que me ha dado más de lo que un día le dio aquel que yo me quejé y dije, Señor, pero ¿cómo es posible? Todo tiene que ver con la condición del corazón. Y si caminamos en el plan de Dios y escuchamos a Dios, creemos a Dios y obedecemos, vamos a ver la mano de Dios. Es tan clave que comprendamos eso, el plan de Dios, la visión de Dios. Ahí va a haber provisión. Muchas veces nos metemos a hacer cosas por fe que Dios no nos mandó a hacer. Decimos, no, nos vamos a hacer porque tenemos fe, pero Dios te mandó a hacer eso. Y eso es lo que Dios te dijo que hicieras. Ahora, cuando tú tienes esa palabra de Dios, esa dirección de Dios y que además ha sido confirmada por aquellos a quienes rindes cuentas y por el Espíritu Santo y todo, entonces dale con todo, porque Dios te va a respaldar y va a abrir puertas donde no las hay. Pero es muy clave que aprendamos a distinguir de la voz de Dios y de la dirección de Dios. Si Dios te dijo, y eso está confirmado, dale sin miedo. Pero si Dios no te dijo, cuidado, porque probablemente estás metiéndote en un terreno donde Dios no tiene la responsabilidad de sacarte de eso. Por amor lo va a hacer, pero te vas a dar unas cuantas lecciones difíciles. Así que lo más importante es entender y escuchar la voz de Dios y el propósito que tiene con tu ministerio. Y hemos visto cómo Dios provee para ese propósito. Así que, Juan, para terminar, quisiera preguntarte esto. ¿Algún material o algo que a ti te ha ayudado a crecer como líder que quisiera recomendarle a otros? ¿Un podcast, un autor, un libro, algo que a ti te ha ayudado personalmente? Bueno, este programa tienen que escucharlo porque aquí van a ser bendecidos. Mantente conectado aquí porque constantemente van a estar trayendo información. Pero hay muchos libros que me han bendecido y me han ayudado. Y uno que realmente me ayudó mucho y impactó mi vida, vino hacia mi mente, es de los libros de Miles Monroe. Él ya falleció, pero sus libros todavía están. Y hay dos que me impactaron. Y uno fue El poder, los principios de la visión. Eso me impactó porque aprendí realmente a caminar en la visión de Dios y lo que era la visión. Mucha gente no sabe realmente lo que es una visión o una misión. Entonces aprendí a definir eso porque Dios solamente opera a través de su visión, no la mía. Exacto. Entonces cuando yo encontré cuál era la visión de Dios y cuál era el don que había en mí, porque la visión simplemente va a operar con el don, y me definí en eso, pues comencé a ver la mano de Dios en todo lo que hacía. Y otro libro fue de la oración, simple, el poder y el principio de la oración, de Miles Monroe también. Y otro, David John G. Shaw, tiene otro libro, claro, que es de la oración, que se llama la oración que trae avivamiento. Porque venía pensando en eso y hay dos cosas que nosotros que los fariseos, no, los discípulos le preguntaron a Jesús. Bueno, lo único que le preguntaron, enséñanos a orar. Ellos nos enseñaron a hacer milagros, ellos nos enseñaron. Si algo busqué aprender fue a tener una relación con Dios en la oración. Y pues esos libros impactaron y cambiaron. Y hay muchos, pero los que vienen rápido a mi mente fueron esos. Y yo creo que como líderes debemos ir a conferencias.
eso nos va a nutrir como líderes. Tenemos que caminar en la bendición de Dios y juntarnos con gente que no. Que veamos que hayan pasado por el proceso y están dando los frutos. Así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Creo que todo esto que hemos hablado es sumamente valioso y esperamos que le ayude a muchos pastores y líderes en otras áreas, porque estos principios y esto que estamos hablando lo va a ser valioso para ti en tu familia. En lo que sea que Dios te puso en tus manos, esperamos que puedas liderar mejor. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y antes que te nos vayas, tengo una dinámica aquí final y va a ser una dinámica bien interesante, así que quédense con nosotros porque ahora vamos a hacer algo especial. Bueno, tenemos una dinámica final aquí con nuestro invitado, esto que llamamos Ideas a Toda Luz. Y mira, en esto podrás ver que es de una lámpara de ideas. Y aquí hay varias ideas y varias cosas que yo no sé qué dicen, pero quiero invitarte a que tomes un papelito al azar. Yo voy a abrir el mío y te voy a hacer una pregunta de lo que dice aquí. Tú vas a abrir el tuyo y me vas a hacer una pregunta. Yo no sé, tú no sabes, así que preparémonos para lo que venga. Voy. Vamos a ver qué dice. A ver, Juan, ¿qué harías si te cruzas en la iglesia o en la calle con alguien que te debe dinero, pero claramente intenta evitarte? Oh, my God. Le doy un abrazo, le digo, ¿cómo estás? Pero te está evitando, no quiere que Bueno. ¿Lo persigues? ¿Qué haces? ¿Lo corres? Lo bendigo. Hey, quiero orar por ti. Ven acá, necesito orar por ti. Para que puedas pagar todas tus deudas. Sí. Y lo bendices. Lo bendigo y le digo, si necesitas, estoy para ayudarte. Sabes que estamos aquí para servirte. Le das un libro de Dave Ramsey. Le doy un libro de Dave Ramsey, cómo poner tus finanzas al día. Exacto. Y todas esas cosas. Okay. Y le digo, hey, sabes que Dios nos mandó a pagar nuestras deudas. Exacto. Buenísimo. Bueno, ahora tú tírame a ver qué viene ahí. La que yo tengo es, ¿qué harías si en un evento social intentas saludar a alguien que pensaste que era tu conocido o amigo, pero resulta ser un desconocido? Eso me pasó una vez. Pensé que era una persona y no. La verdad me sentí avergonzado, pero lo saludé y le dije, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, y me dijo, no. Le dije, ay, perdón, pero te parecías a una persona que quiero mucho y se ve que tú eres una gran persona, así que por lo menos te conocí y muchas gracias y me fui corriendo. Pero fue una sensación fea, así que no se lo recomiendo a nadie. Pero creo que la peor que nos puede pasar es cuando, como me pasó una o dos veces, que vi a alguien que no había visto hace tiempo y estaba algo gordito y le dije, ¿y cuántos meses de estar embarazada? Y me dijo, no estoy embarazada. A mí me pasó una vez y ya no pregunto más eso. Ya no vuelvo a preguntar nunca más. Una vez y mi esposa me dijo, ¿qué hiciste? Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Hey, gracias a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos aquí en A Toda Luz. Recuerden que pueden encontrar nuestro siguiente episodio aquí en Daystar Español o en el canal de YouTube de Daystar Español. Por supuesto, también está en todas las plataformas de podcast. Así que los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube en Daystar. En todas las redes sociales pueden dejar sus comentarios sobre este episodio. Así que si tienen preguntas o algo que quieren comentar, por favor utilicen el hashtag A Toda Luz y de esa forma les vamos a poder responder en los próximos episodios. Esto fue A Toda Luz. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.